Se están cargando de muchos Bitcoin y probablemente si tú no lo haces, luego te podrás arrepentir. No es un ajuste menor, la dificultad de la minería de Bitcoin se dispara un 13.5% hasta un nuevo pico histórico. Es que al parecer no existe un mercado bajista para los que desean adquirir Bitcoins porque a pesar de que el precio está cayendo cada vez y cada vez más fuerte, hay cada vez más personas, más mineros que quieren unirse a la red de Bitcoin, generar Bitcoin de forma pasiva y guardarlos para el siguiente bull run. Es que ya habíamos visto un par de días atrás la noticia de que el hash rate estaba alcanzando nuevos picos, nuevos máximos históricos, es decir, que la red está cada vez más sólida y sumado a eso le vamos a añadir justamente el aumento de 13.5% en la dificultad para los mineros de Bitcoin. ¿Cómo se traduce todo esto? Pues es muy sencillo. Recuerda que la dificultad de los mineros pues va en base a la cantidad de mineros que haya. Mientras vayan entrando más mineros a la red, obviamente hay como más aglomeración, ¿no?, de personas que intentan validar un bloque, validar transacciones, por lo cual cada vez se va haciendo más complicado y esto es un poco el sentido, ¿no?, que tiene la red de Bitcoin, el hash rate y la seguridad entre cierta forma que da realmente la plataforma, el servicio, la blockchain en general y principalmente hablando de Bitcoin. Lo que te quiero tratar de explicar con esta noticia, con esta información, es que obviamente no significa que con esta noticia vamos a subir a $100,000 hoy. No, lo que trato de explicar es que fíjate cómo los que piensan a largo plazo están entrando nuevamente aún más ahora mismo en este mercado bajista, porque una de las alternativas para generar una buena cantidad de Bitcoin, dependiendo del país en el que estés, ahora mismo en Europa no tiene ningún tipo de sentido realmente minar criptomonedas, pero si estás en países como Venezuela, en el resto de Latinoamérica no estoy muy seguro, pero situaciones como Venezuela donde la energía es sumamente económica, empezar a minar es un negocio que puede ser muy rentable de aquí a dentro de 2 o 3 años. ¿Por qué? Pues dependiendo de las máquinas mineras que compres, puedes más o menos generar entre un Bitcoin a 2 Bitcoin en un rango, en un periodo de tiempo de 2 años, ¿ok? Y pues lo que te cuestan las máquinas, estamos hablando de una cantidad de máquinas pues considerables, ¿no? Pero lo que te cuesta la cantidad de máquinas más lo que puedas acumular durante 2 años y si Bitcoin logra alcanzar un nuevo máximo histórico, que es lo que todo el mundo espera que se consiga, pues en ese caso haz los cálculos, ¿no?, de cuánto te puede costar comprar las máquinas. Y recuerda, nada de esto es una recomendación de inversión, pero son ideas que hay que tener siempre presentes, ¿ok?, para los que tienen la oportunidad. ¿Cuánto te puede costar armar todo eso? ¿Y cuánto te representan 2 Bitcoin que se te puedan generar de aquí a 2 años? Bueno, si cada Bitcoin, pues imagínate, llega a costar nuevamente $60,000, $70,000. Estamos hablando de $120,000, $140,000, ¿ok? En 2 años creo que es una inversión bastante jugosa, ¿no? Ahí lo dejamos. Entonces, luego de ese momento motivacional, ¿no?, por llamarlo de alguna forma, porque obviamente hay varios videos en los que venimos hablando, ¿no?, que con lo de MTGOX, que probablemente pues quede más caída, que el SP500 pues se ve bastante mal, etcétera, etcétera, que lo vamos a revisar obviamente al SP500 hoy. Se pueden confundir un poco, ¿no?, las ideas, los conceptos, lo que se puede esperar a mediano y largo plazo, pero es importante tener eso en consideración. Ahora con la gráfica, bueno, para muy corto plazo realmente con Bitcoin, pues nada, básicamente hemos llegado a la zona de liquidez que teníamos planteada, ¿no? La estamos tomando, la hemos tomado por completo, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Así que es normal que podamos tener alguna reacción nuevamente. Podemos ver que durante el día de ayer lo único que hemos tenido es justamente, fíjate, toda esta caída, que una caída continua en velas de 4 horas. O sea, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas consecutivas en caída, ¿vale? Y bueno, fíjate, la última vez que hizo algo similar, que fue justamente acá, fíjate, de la misma manera, algo lento, pues justamente de acá dio el último impulso. Ahora, no te estoy diciendo que de acá, pues to the moon y que nos vamos otra vez a los 20,000. Sin embargo, al tomar o llegar a esta zona de liquidez, obviamente, y estar en una zona de rango, y al estar nuevamente, pues en una parte relativamente media, ¿no?, donde hay algún soporte, bueno, pseudo soporte, por decirlo de alguna forma, nuevamente, ¿ok? Nuevamente aquí te pongo una X, pero es que... Mira, de verdad estamos en el mismo precio en el que estábamos el día de ayer. Creo que le iba a dar demasiadas vueltas a esto. Y vamos a ver, estamos en los $19,250. Y ayer estábamos en los $19,300. O sea, no nos hemos movido porque Bitcoin está en rango, ¿ok? Pero lo que sí te trato de explicar es que buscar el short acá en la parte esta media del rango, pues no es lo más lógico. ¿Ok? Obviamente al estar dentro de un rango, pues fíjate, hemos roto la línea interna de tendencia acá del rango, que es esta. Y esta es una señal pues relativamente bajista, ¿ok? Y que abre espacio que tranquilamente podamos venir a buscar la siguiente liquidez que está aquí debajo o directamente pues la parte o la base del rango, ¿ok? Entonces, estas son como las dos zonas que hay que tener más o menos en consideración. Y como puedes entender acá,
pues tú tendrás tu opinión, el otro pensará que va a caer, el otro pensará que de aquí se va a 15.000, el otro pensará que de aquí vamos para 20.000. Pues déjame en los comentarios qué opinas tú. Y la verdad, yo aquí te digo que pues es que no puedes meter mano, no puedes hacer nada, ¿ok? No puedes hacer nada. Ahora, si vamos al punto, ¿ok? No sé, por poner el ejemplo bastante random y bastante extraño, tengo una pistola en la cabeza y me dicen, José Daniel, tienes que tocar un botón, sí o sí. Tienes que darle clic a comprar o vender, pues si no te disparamos. ¿Qué haces tú? Bueno, en esta situación, ahora mismo, ahí donde estamos, tengo que darle al botón de comprar. Ok, así de sencillo. Ahora, es una posición, es un trade que es pues confiable, que está fuera de riesgo, que te puede, pues, digamos, estaría dentro de los parámetros normales de tomar una operativa. La verdad, pues no, ¿ok? Me repito, en el caso urgente, hipotético, en el que sí o sí hay que darle uno de los dos botones, pues el botón sería el botón de comprar, no de vender, ¿ok? Ahora, ¿por qué no tomo posiciones en estos momentos? Porque simplemente el que tenga la necesidad de darle al botón de comprar o vender ahora mismo ahí donde está, sin demasiada información, es porque simplemente es un ludópata o porque simplemente no puede controlar las emociones y tiene que estar constantemente dentro del mercado. Parece mentira, pero esto es patológico, ¿ok? Es un problema que genera Bitcoin, que genera realmente el dinero. O sea, porque siempre quieres estar metido en la posición, siempre quieres estar haciendo algo, estar dentro de algo para ganar más plata. Y eso lo que te va a generar es perder más dinero, ¿ok? Entonces, pues bueno, fuera de ello, estamos en una zona de soporte, es cierto, estamos en un soporte, cual es válido. Tenemos un soporte que sería más importante aquí abajo, que me gustaría un poco más. Pero bueno, esa es la situación de Bitcoin. Ahora, importante para el SP500, pues ¿qué ha estado pasando? Bueno, básicamente lo mismo. Observa que estamos ahora mismo en un nivel de soporte, estamos en la base del último mínimo, en la base del rango, por lo cual nuevamente acá la lógica, ¿no? La idea sería pues similar. Vender acá, pues es que estás en el soporte. ¿Cómo vas a vender ahí en el soporte? No tiene mucho sentido. Ahora, vamos a mirar, ahora, porque esto sí tiene un poco más de sentido, a un poco más largo plazo. Específicamente vamos a venirnos a la gráfica del SPX para poder ver el histórico, ¿ok? Y vamos a observar, fíjate justamente acá, hay cosas interesantes. Primero que todo, ¿cuál es la proyección en el mensual para el SP500? La proyección para el SP500 en el gráfico mensual es de caída. Fíjate, tenemos un MACD que todavía está con dirección bajista, con fuerza, sin el monitor ni siquiera perdiendo la dirección. O sea que esto es continuación de movimiento. Nada más basta que te ponga la vela del último mes. Vamos a meterle pues zoom acá, fíjate. Observa esta vela gigante que nos dejó acá, una vela envolvente bajista terrible, o sea, como la anterior que dejamos acá, o sea, esta, ¿qué pasó luego? Más caída. Esta, ¿qué pasó luego? Más caída. Ahora esta, ¿qué pasó luego? Probablemente más caída, ¿ok? No hay que buscar a la quinta pata al gato a esto, ¿ok? Entonces la proyección es de probablemente más caída para el SP500, técnicamente hablando. Ahora, en este caso, ¿cuáles son los targets? ¿Qué es lo que estamos viendo? Probablemente, ¿no? Pues fíjate, lo que tenemos ahora mismo es un SP500 dentro de este canal descendente, lo podemos ver acá de una forma mucho más clara, ¿ok? Donde tenemos varios toques, varios puntos. Tenemos el punto bajo, luego el punto del COVID y probablemente, pues bueno, donde lleguemos ahora, que tampoco hay necesidad sí o sí de tocarlo. Pero por la parte superior tenemos el toque en el 2014, también tenemos el toque en el 2018 y pues tenemos el toque ruptura ahora en 2021. ¿Qué te trato de explicar con todo esto? Que ahora mismo, fíjate todo el espacio que tenemos para rellenar. Okay, observa todo el espacio que tenemos para rellenar dentro del propio canal sin hablar de que esto puede ser una ruptura problemática o que estamos hablando de que dentro de un mismo canal descendente todavía el mercado tiene más camino para caer. Entonces, José, pero porque ¿cuáles son los targets? Pues los targets serían 3.200 puntos hasta 2.750 o 2.800 puntos. José, pero ¿cómo me vas a decir que el SP500 va a caer hasta allá? Pues fíjate, cuando estamos en la zona del COVID estamos en una situación similar, es decir, venimos de un bull run importante, casualidad. Fíjense que este bull run inició en marzo de 2016, 2017, o sea, tuvimos toda la subida a la par que la tuvimos con Bitcoin. Por eso les digo, esta correlación de Bitcoin y SP500 no es nueva, esto tiene mucho tiempo. No es casualidad que todo esto fue el bull run de Bitcoin y también es el bull run del SP500. Entonces luego el SP500 cayó durante todo 2018, 2019 y pues para enero, febrero, marzo de 2019 se recuperó y marcó un nuevo máximo, ¿okay? Como lo hizo Bitcoin. Y luego obviamente vino el COVID
y aquí caímos, que aquí es a lo que quería llegar, ¿no? Pero bueno, para que entiendan que todo véanlo en la gráfica, no da para este video, pero todo esto es correlación activa con Bitcoin y sucede exactamente igual, pues probablemente en los años previos. No tan marcado, ok, no tan claro, pero sí es algo a tener presente, ¿no? Entonces, bueno, lo importante, fuerte subida, ¿qué pasa? Marcamos el nuevo máximo del COVID y teníamos todo este hueco para rellenar y efectivamente pues lo hemos venido a buscar, así sea de manera puntual, de una caída rápida. Entonces, ¿qué quiero mostrarte? Pues fíjate, vamos a trazar un Fibonacci desde la parte baja de ese movimiento hasta la parte alta de ese movimiento. ¿Qué nos encontramos? Pues vamos a activar nuestros niveles Fibonacci y vamos a ver, vamos a activar el 0.61, ok, vamos a activar el 0.50. ¿Por qué? Porque quiero mostrarte que luego de todo este movimiento y en la caída del COVID, ok, tuvimos un retroceso a más de un 50% del movimiento. Fíjate, vamos a activar el 0.50, sería 0.5. Ok, y fíjate que el 50% de todo ese movimiento, ok, la corrección de todo ese movimiento estaba justamente acá. Y fíjate que superamos hacia abajo, o sea, rompimos hacia abajo el 0.61, o sea que pasamos el 50%, también el 61.8 y casi que llegamos al 80% de corrección, al 78.6, ok, o sea, que corregimos prácticamente un 76% de todo este movimiento. ¿Qué significa todo eso? Pues fíjate que ahora mismo, si vemos qué es lo que está mostrando la gráfica, pues más o menos algo similar. Tenemos un Fibonacci de esta parte baja, ok, hasta esta parte alta, donde, ¿qué pasa? El 50% del movimiento, ¿dónde está? Acá, en los 3.500 puntos. Este es el target más próximo que tenemos ahora mismo para el S&P 500. Pero observa que también tenemos este hueco en el semanal y mensual, que tranquilamente lo podemos ir a visitar, y es el 0.618. Los 3.200 puntos. Lo ideal de esto sería que el precio se detenga acá o lo más cercano acá porque estaría a la base del canal y si no lo aguanta, pues nos vamos a complicar la vida. Y no queremos complicarnos más la vida, ¿ok? Pero obviamente podemos hablar de unos 2.900, 2.800 puntos de forma intermedia, ¿ok? Sin necesidad de llegar al 78, porque por ejemplo acá en la zona del COVID, pues fíjate que tampoco llegamos justamente al 78 exactamente, o sea, llegamos como al 76 más o menos. Entonces, pues es lo que trato de explicar, que el S&P 500, la proyección en el mensual es de caída, con indicadores mostrando caída, en el semanal es de caída, con indicadores mostrando caída, y los targets, pues, los tenemos aquí pintados. Ahora vamos a pasar a la gráfica del S&P tradicional, ¿ok?, que es justamente esta, y recuerde que ya te había planteado también algunas opciones, ¿no? De que si este era el movimiento inicial de caída, o sea, desde aquí arriba hasta acá abajo, marcamos el retroceso, llegó al 61.8 de retroceso, ¿cuáles son los targets que podemos esperar justamente hacia abajo? Pues el menos 0.27 y el menos 0.618. ¿Ok? Que es justamente estos niveles. Voy a activarlos para que se puedan ver en el gráfico mensual, y fíjate que vamos a tener pintados, ¿ok?, los mismos niveles que nos estaban dando los retrocesos FIBOs, más o menos. ¿Ok? Teníamos los 3.500 puntos, acá nos está dando esto sobre la zona de los 3.400, o sea, 100 puntitos más abajo, pero bueno, por zona coincide. ¿Ok? Y por la parte inferior te había dicho pues unos 2.900, 2.800 puntos. Pues fíjate que acá nos está hablando de unos 3.000 puntos. Entonces fíjate que prácticamente dos análisis que no son iguales, porque uno es chartismo tradicional con un canal ascendente y con unos retrocesos FIBO, ¿vale? Para rellenar algún espacio, nos dan sobre unos niveles, y luego cuando medimos por pues herramienta FIBO, que es una de las cosas que a mí más me gusta, que es simplemente ver, bueno, el movimiento inició acá, ¿vale? Luego el swing se dio hasta aquí, tenemos el retroceso hasta los FIBOs, pues si ya superamos el mínimo, ¿dónde podemos ir a buscar ese siguiente movimiento? Pues a este nivel FIBO o a este, ¿vale? Y todo coincide. Así que obviamente todo esto es negativo en el corto plazo para BTC, ¿vale? Porque podemos pensar en que vamos a caer todavía un poco más. Y bueno, esta gráfica de Bitcoin, pues volvemos a lo mismo. Si alguien ve que de aquí vamos a explotar hacia arriba es porque tiene información privilegiada, porque técnicamente hablando no pudiésemos esperar eso. Ahí tienes toda la información para que la analices con calma, pero no te vayas a ir sin ver esto. Recuerda que te hice un video pues hace unos 3 días, es decir, más o menos el día viernes ya para el fin de semana, donde te está mostrando la nueva actualización de Quanfury, que si aún no lo has visto te recomiendo encarecidamente que la vayas a ver. Mírate este video y mira la parte pues final de acá, porque te muestro exactamente cómo con la nueva actualización de Quanfury puedes operar ahora finalmente en spot, ¿ok? En spot, libre de comisiones, es decir, puedes cambiar tus Bitcoin por USDT y puedes cambiar tus USDT por Bitcoin
en spot. No estamos hablando de trading, que el apalancamiento del 20x, del 5. No, estamos hablando que si tienes $1000 y los quieres convertir a Bitcoin, los puedes convertir a tiempo real, como te lo estaba mostrando pues ahí en el video. ¿Ok? Creo que era justamente acá, te ponía los cálculos pues con la calculadora y todo, mostrándote el precio en el momento de Bitcoin, cuántos Bitcoin nos iban a dar. O sea, una total locura para los que operan en spot, en Binance, o bueno, simplemente tengo $1000, lo quiero meter en Bitcoin, ¡pum! Te recomiendo que lo hagas acá en OneFury porque no vas a pagar las comisiones. Recuerda que en Binance o en cualquier plataforma, cuando cambias de USDT a Bitcoin o a la criptomoneda que tú prefieras, en este caso pagas un 0.20% de comisión, nada más por dar al botón. Cuando le das al botón, te cobran esa comisión. Cuando le das al botón para volverlo a cambiar, te cobran otro 0.20%. Es decir, que para entrar y salir, prácticamente estás pagando un 0.40% nada más. De entrar y de entrar y de entrar, salir, entrar, salir, entrar, salir. O sea, es mucho lo que te vas a ahorrar si lo haces acá con OneFury, porque bueno, ya antes para trading obviamente no nos cobraban comisiones, pero es que ahora que no nos cobren comisiones para operar en spot, o sea, para hacer cambio de moneda, esto la verdad que de verdad que la están rompiendo, ¿ok? La están rompiendo. Te recomiendo que te vayas a ver ese video, como te digo, si aún no lo has visto, para que entiendas más o menos de qué te estoy hablando, y pues actualiza la app, ¿vale? Nos vemos más tarde, adiós.